Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente aquí estamos buscando de ti, reunidos por causa tuya, Señor, porque queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos decirte que necesitamos siempre de ti y que nosotros dependemos en todo de ti. Estamos esta noche acercándonos a ti, Señor, para poder desarrollar la labor, para poder, Señor, trabajar para ti y hacerlo con todo el deleite, con toda la pasión, con todo el deseo y el honor que solo tú te mereces. Y queremos que tú nos permitas, Señor, hacerlo sin queja y hacerlo con gozo siempre. Te rogamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por aquellos hermanos por todos los que estamos aquí primeramente. Yo sé que muchos no han podido venir, ya sea por trabajo, por enfermedad. Pues desde ya te pedimos por cada uno de ellos para que tú pongas la provisión necesaria, tú pongas, Señor, la salud necesaria, tú pongas, Señor, el deseo de poder también seguir y avanzar en el camino tuyo y que no volvamos atrás, Señor. Así que aquí tenemos que siempre ir para adelante. Así que te agradecemos siempre tu amor, tu misericordia y bondad para con nosotros y esa gracia abundante que llena siempre nuestros corazones y pensamientos. En el nombre de Cristo, en tu mano nos encomendamos, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos para que tú nos ministres y lo administres de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Acompáñenme, 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Dice así la palabra: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Amén. Bueno, hasta ahí con el texto que si ustedes recuerdan, hemos venido platicando de este texto, yo creo que ya varias reuniones, no sé si unas 3 o 4, no recuerdo, tal vez esta es la cuarta, pero el punto importante es que de lo que queremos platicar en esta noche es, si ustedes notan, Pablo está hablando acerca de los tiempos venideros y está hablando específicamente sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo advierte, se recuerda que hablamos de advertencias. ¿Qué es lo primero que dice Pablo? Les advierto ¿de qué? De que van a venir engaños. Y ni ustedes ni yo tenemos que ser objeto de, como dice ahí, que no seamos sacudidos fácilmente de su modo de pensar, de lo que usted ya tiene acerca del Evangelio, de lo que usted ya comprende acerca de las palabras del Señor. Y entonces Pablo está explicándonos eso y dice: no sean sacudidos de su modo de pensar, ni se alarmen por lo que estemos viendo, por lo que estemos oyendo, por el entorno del mundo, cómo se va dando. No tenemos que alarmarnos, es decir, ni para usted ni para mí debe de ser motivo de miedo ver que las potencias mundiales se quieren enfrentar nuclearmente hablando, porque eso sería obviamente la aniquilación del mundo. Y usted dice: entonces, ¿qué pasa con nosotros si eso llega a suceder? Pues lo que va a pasar con usted y conmigo, si eso llegase a suceder, es que usted y yo vamos a volar de aquí. Y eso es lo primero que debemos de entender. Por eso Pablo dice: no os dejéis o no os alarméis por ese tipo de cosas, pero eso sí, que nadie os engañe en ninguna manera, que no nos dejemos engañar. Ahora, para que tú y yo no seamos engañados, debemos de estar bien cimentados en la palabra del Señor. Debemos de estar bien sentados en la palabra, bien fortalecidos por medio de la palabra, para que nadie, y bien trabajadita, bien comidita la palabra, para que ningún falso maestro, porque van a venir obviamente, van a venir falsos maestros, van a aparecer falsos profetas, entonces falsos apóstoles, falsos enviados de parte del que es lo que vamos a ver hoy. Pero este tipo de falsos, de pseudos o de antis, que es lo que nos está enseñando Pablo, que no cambien
ni tu manera de pensar, que no cambien tu manera de creer en el Señor, que no te engañen en ninguna manera, ni ya sea ni por doctrina. Porque bueno, Pablo pone el cimiento acá y dice que no se dejen engañar. ¿Cuál era el problema de estos tesalonicenses? Que ya los estaban engañando diciendo que ya estaban en los días de la gran tribulación. Y Pablo dice, mire, para que pongamos en contexto esto, ni nadie puede estar pasando el tiempo tribulacionario. Número uno, porque el Señor no ha venido. Número dos, dice Pablo, porque no vendrá, dice en el verso 3, sin que primero venga la apostasía, que eso fue lo último que estuvimos hablando. Ahora, ¿cuál es el peligro de la apostasía? Que la apostasía no solo tiene que ver con el apartarse totalmente del Señor, o de que el mundo no quiera saber nada del Señor. Ya sabemos que el mundo no le interesa hablar de Cristo, aunque ahorita viene un tiempo donde hablan del niño Jesús, pero no del Jesús que murió clavado en una cruz, no del Jesús que viene a salvarte de tus pecados, ni del Jesús que te dice que lo sigas a Él, independientemente de lo que cueste convertirse en un discipulado, en un discipulador. Entonces, aquí puede haber apostasía. Ahora, ¿quién entra en el juego también de la apostasía? Apostatar no solo es que el mundo rechaza a Dios, apostatar es que la iglesia de Dios le da la espalda también a Dios. Y bueno, se acuerda que lo estuvimos estudiando qué sé yo, creo que fue el último lunes, o no recuerdo ya cuándo fue, pero por allá andará. Ahora dice Pablo aquí, primero va a venir la apostasía, y entonces ahí sí, y sea revelado, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pareciera ser, no creo que sea que sea algo dogmático o que no podamos pensarlo de esa manera, pero pareciera ser que el tiempo de apostasía es el mejor momento donde se va a manifestar entonces el hombre de pecado, porque va a ser adorado por todo el mundo. Y me imagino que seguramente, por eso dice Pablo, que nadie os engañe, muy seguramente que los cristianos que queden, o van a ser perseguidos o van a terminar también en ese tipo de adoración a este hombre de pecado, hijo de perdición. Dice que, y entonces da algunas características, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, eso es lo que él quiere. Desde el tiempo que se manifestó con Adán y Eva, ¿qué es lo que él quería? Adoración. Vino con el Señor Jesucristo y que si tú me adorares, yo te voy a dar todos estos reinos para ti, sin saber que estaba delante del Creador de todas las cosas. Pero ¿cuál es el punto entonces? Que eso es lo que él anda buscando. La adoración, que le llamen Dios. Dice que el que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, porque él se cree Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera tal cual Dios. Entonces, ¿de qué quiero hablar yo aquí entonces? Bueno, queremos hablar del hombre de pecado. Bueno, como vi algunos niños, sería bueno que no miren esa cosa, ¿verdad? Porque espero que tampoco usted sueñe con eso, ¿verdad? Y si sueña con eso, pues entonces se levanta y se pone a orar para que sepa de lo que está por venir. Pero entonces, bueno, dice que entonces este hombre está usurpando el puesto de Dios, pero ese es el trabajo a lo que ha sido llamado de parte de Satanás, de parte del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, Pablo nos deja ver esas cosas y no solo nos deja ver todo ese por así decirlo, el panorama o el mapa de lo que son los últimos tiempos, sino que nos enseña a entender o a saber cómo diagnosticarlo, porque eso es lo que nosotros tenemos que verlo. Por supuesto, el propósito principal del mensaje, ¿cuál es? Bueno, número uno, dice ahí, no te dejes engañar. No hay que dejarse engañar por nada. Que nadie os engañe de ninguna manera. El anticristo, ¿cuándo va a aparecer? Cuando venga la apostasía. Ahora, el tiempo de apostasía es el tiempo donde, como ya vimos, la iglesia también participa en parte de eso, pero porque es la iglesia que se enfrió. Es la iglesia que de alguna manera bajó el rendimiento, entonces, o bajó la intensidad de amor por el Señor. Y en vez de ser caliente en amor con el Señor, se enfrió.
o en el peor de los casos, en vez de ser frío, caliente, se puso tibio. Y ahí estamos en el peor de los peligros, porque entonces al tibio lo van a escupir de la boca. Pero entonces, lo que podríamos decir que el momento de la apostasía, salir de la fe, obviamente puede conducir, es la plataforma, para mí es el lugar preciso, el mejor ambiente para que se manifieste este hombre de pecado. Y bueno, que Pablo lo llama también el hijo de perdición, y justamente porque para eso es a donde va. No tiene ninguna forma, ningún objeto de redención. Ahora, fíjese que en el Antiguo Testamento, esto es un pequeño repaso que quiero ver, no solo el Antiguo Testamento, sino que revelación de toda la Biblia a través del tiempo, de cómo se fue evidenciando esta persona. Dice aquí que en el libro de Daniel, por ejemplo, Daniel lo vio en su visión, en las visiones que el Señor le regaló a Daniel, lo vio como el cuerno pequeño. Pero más adelante ya lo vio que cambió, ya lo vio como el rey altivo. Después dice en Daniel 9, lo vio como el príncipe que ha de venir, y finalmente se convierte en un rey que hará su voluntad, no la voluntad del Señor, la voluntad propia de él. Y ahí es donde colisiona completamente con los planes divinos y con los planes de la nación de Israel, porque lejos de agradar al Señor, lejos de buscar hacer una obra para Dios, lo que le está haciendo es su propio, como por el término actual ahora, su propia agenda. Él tiene su propia agenda que la va a llevar a cabo, que me imagino que la desarrolló con su padre, y entonces la tiene que poner por obra. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, Pablo tiene otro enfoque de este personaje del que habló Daniel. En el Nuevo Testamento, Pablo mira que es un hombre de pecado, que es un hijo de perdición, que es un inicuo, dice, y también dice que es un adversario. Pero note algo, es un adversario que se exalta. Es decir, cuando habla de que se exalta, puede ser dos cosas: se exalta a sí mismo, o es exaltado por el resto de los reyes, que son los que le dan la primacía a él. Entonces vemos que hay dos tipos de exaltación. Y bueno, siguiendo un poquito más, el apóstol Juan lo mira ya directamente como el anticristo y el engañador. Entonces, conectando lo que dice uno con lo que dice el otro, Pablo dice: hey, no los dejes engañar. Y Juan nos está diciendo, es que él viene con figura de engañador. Claro, es el anticristo, es el que viene totalmente en contra de Cristo. Y no solo es que en contra de Cristo, sino que se hace pasar en lugar de Cristo también. Entonces ahora viene como figura de engañador. Y finalmente Juan, ya en el Apocalipsis, ya lo mira como lo que es: la bestia que sube del mar, o la bestia escarlata, que es la que monta aquella mujer, que ya sabemos que es figura de la iglesia apóstata y sigue el camino de esa apostasía. Entonces aquí vemos la revelación a través del tiempo de lo que es el hombre de pecado, o este hijo de perdición, que ¿quién es? El anticristo, abiertamente, ¿verdad? Simplemente que la revelación ha sido progresiva, simplemente que unos lo vieron de una forma, otros lo han visto de otra forma, hasta que finalmente el Señor ya le revela a Juan, le pone todas las cartas sobre la mesa y le dice: ese cuerno pequeño que Daniel dice en capítulo 7 no es más que la bestia escarlata que va a ser destruida al final de los tiempos, allá en Apocalipsis 17. Entonces ahí es donde el Señor pues de alguna manera nos deja ver ese tipo de cosas de este hombre, de esta persona. Ahora, su destino, según Apocalipsis 17:11, dice: y la bestia que era y no es el octavo rey, y es uno de los 7, y va a la destrucción. Me gustó la versión 60, por eso lo pongo los dos lados, ¿verdad? Porque destrucción habla uno y el otro habla de perdición. Hijo de perdición, dice allá en Pablo, en el texto que leímos. Pero en Apocalipsis dice que va a la destrucción o que va a la perdición, cualquiera de los dos casos. Ahora, ¿cuál es el punto? Pablo dice que en el Señor, cuando se manifieste la luz intensa del Señor, la luz perfecta de Dios, con solo la luz Él va a aniquilar a sus enemigos, y el primer enemigo a vencer es este anticristo. Pero no es que lo mata de una vez, no, dice que va a ser lanzado al lago de fuego.
él con todos sus secuaces, y ahí dice que empezarán, esa es la inauguración, podríamos decir, del lago de fuego, porque ahorita el lago de fuego está pulcro, digamos que no tiene visitas todavía. No sé si usted quiere ir a ver cómo es la cosa. El punto es, hermano, que entonces cuando el Señor venga, va a mandar a este hombre al lago de fuego con el falso profeta que dice que engañaban a las naciones, que dicen dice que el falso profeta hacía descender fuego del cielo, o sea, hacía tremendas señales o milagros, pero eran falsas señales para engañar a las naciones y principalmente a la nación de Israel. Entonces este hombre va a ser aniquilado en el lago de fuego, porque una vez estando ahí ya no hay ninguna salida para él. Entonces, como sabemos, cuando el Señor se manifieste, ese es lo primero que va a hacer, y de ahí instalarse él, porque ese es al final ya de los días tribulacionarios. Ese es cuando el Señor ya viene a instalar su reinado milenial. Entonces detienen a este engañador, detienen a ese falso profeta, al anticristo, los lanzan al lago de fuego. El diablo, que es la figura paterna de todos estos malhechores, es encadenado por 1000 años y comienza el reino milenial. Pero hasta ahí tú y yo ya estamos con el Señor, tú y yo ya estamos celebrando las cenas de las bodas del Señor. Entonces ese es el por así decirlo, el camino, el destino que este hombre va a llegar. Ahora bien, dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:3, dice Pablo, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Note algo, dice que por un lado dice que se opone y por otro lado dice que se exalta. O sea que son dos términos. Número uno, se opone a lo que se llama Dios, sin embargo él se exalta como que si es Dios. Lo que él quiere es simplemente que nadie más le quite el privilegio que él está usurpando en este caso, y entonces se presenta como si fuera Dios. Dice en el verso 5: no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y vosotros sabéis, esta es la parte interesante de esto, vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces note algo, hay un par de detallitos ahí que Pablo nos enseña de que, número uno, Pablo nos dice, no se dejen engañar, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Eso es algo que ya comenzó. Eso es algo que comenzó desde el día en que el Señor Jesucristo fue crucificado, donde el diablo pensó que había vencido al Cordero, pero al tercer día se dio cuenta de que el reino de él ya estaba condenado. ¿Cuándo? Cuando el Señor resucita. Y por eso dice Pablo allá, sorbida es la muerte en victoria, porque entonces acabó con el imperio de la muerte el Señor en su resurrección. Ahí se dio cuenta de Satanás que su ministerio estaba perdido. Ahí se dio, pero no su agenda que tiene que desarrollar. Por eso Pablo nos dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción, eso no lo van a detener nadie, porque es parte del proyecto que el Señor ha permitido para trabajar con la iglesia y para trabajar más que todo con su pueblo Israel, con el Israel nacional, porque hoy por hoy el Señor trabaja con el Israel espiritual. ¿Quién es Israel espiritual? Nosotros, la iglesia que está conformada por gentiles y judíos también, quizá en menor grado los judíos, o quizá nos sorprenden también, ¿verdad? Pero como dice Pablo en Romanos, si el Señor desgajó a las ramas naturales y te injertó a ti, ¿qué crees tú que el Señor no puede volver a poner las naturales en su lugar? Hablando de que el Señor puede reinsertar a los israelitas, ya que son los de la nación que recibió los pactos y las promesas, para volver a formar parte como un pueblo santo de Dios, que hoy por hoy todavía no lo es, pero lo va a hacer, porque el verdadero Israel de Dios actualmente en la iglesia. El Señor ahorita se preocupa no es que no se preocupe por Israel nacional, claro que sí, pero ahorita está enfocado en el Israel espiritual.
sin dejar de, sin apartar su mano del Israel nacional, porque lo va a desarrollar. Pero ¿cuál es el punto? Dice que entonces con el ministerio de iniquidad ya está en acción, pero Pablo dice que hay dos cosas. Número uno, lo que lo detiene. O sea, hay algo, una cosa que detiene el avance del imperio inicuo de este hijo de perdición o este hombre de pecado. En el verso 6 dice lo que lo detiene, y en el verso 7 dice que aquel habla de una persona. Obviamente, si a usted le dicen quién podría detener el avance del imperio del anticristo, quién podría detener el avance de ese misterio de iniquidad, la iglesia. ¿Tú crees que la iglesia tenga tanta fuerza para detener al misterio? No, para mí es la persona del Espíritu Santo, que es el único que tiene la potencia para poder detener y frenar a lo que el diablo podría hacer. Ahora, cuando habla de lo que lo detiene, está hablando de un evento, y lo que lo puede detener ahorita, el por qué no puede avanzar, es porque simplemente Pablo nos lo dejó ahí arriba. Es decir, o no está aquí, no, ¿verdad? Pablo nos dijo que primero debe de venir, ¿qué cosa? Antes de que se manifieste el hijo de perdición, ¿qué viene antes? La apostasía. Entonces, como todavía no hay apostasía generalizada, como todavía no existe una iglesia formalmente apóstata, entonces eso lo detiene, porque no hay una plataforma para que él pueda lanzarse. Cuando venga la apostasía, cuando todo el mundo esté hablando de, como quien dice, paz y seguridad, todos adoremos a un mismo Dios, todos vamos por un mismo camino, entonces ahí se levanta una ola de apostasía, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces ahí está la plataforma para que él se manifieste. Entonces, para mí esas son las cosas por las que no se revela todavía. Por eso Pablo dice: no os acordáis de cuando yo estaba con vosotros, os decía esto. Hay algo que lo detiene, y es que todavía no se ha manifestado la apostasía. Y después dice que como ya está en acción, lo que realmente lo detiene es que el Espíritu Santo está trabajando la iglesia. Y mientras el Espíritu Santo esté trabajando la iglesia, ese poder supremo por sobre todo lo que el enemigo puede hacer, entonces él no puede actuar, simplemente no tiene la autoridad, no tiene la fuerza para poder contrarrestar al Espíritu Santo. Entonces ahí es donde creo yo que se queda corto el enemigo para poder enfrentar al Señor. Ahora, Satanás tiene un programa, ¿o no? Y ese programa lo va a tratar de llevar a cabo. Entonces, pero se necesita que tenga el poder para poder hacerlo. Y la única forma es cuando ¿quién él? No la iglesia. Cuando el Espíritu Santo sea apartado, sea quitado. Entonces, cuando el Espíritu Santo diga: bueno, yo ya cumplí con la iglesia, viene el Señor Jesucristo, lleva a la iglesia para arriba, nos vamos con el Señor. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué dice? Bueno, yo me aparto. No se va, porque el Espíritu Santo va todavía a tener operación en medio de los tiempos tribulacionarios, pero no la que tiene actualmente. ¿Me doy a entender? Entonces son dos cosas diferentes, lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora versus lo que hará después. Es como lo que hacía al principio. Dice que al principio de la creación el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, como supervisando qué es lo que había pasado, supervisando qué es lo que se había hecho. Dice que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la persona, la insuflaba o le daba la inspiración, le daba la iluminación, las personas hacían lo que tenían que hacer y después el Espíritu Santo se devolvía. Ahora el Espíritu Santo vino para morar en nosotros. El Espíritu Santo vino a quedarse a trabajar con la iglesia. Porque déjeme decirle algo: si el Espíritu Santo no está aquí, usted y yo tenemos el mayor riesgo de caer, porque Él es el que nos defiende. Entonces a eso es a lo que el Señor quiere llevarnos. Entonces, ¿qué implica realmente que el Espíritu Santo se aparte o sea quitado de en medio, como dice ahí? Bueno, déjeme enseñarle un poquito el ministerio del Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu Santo bautiza. Ya sabía eso, ¿verdad? Ok. Dice Pablo en Corintios que por un mismo Espíritu
por un mismo espíritu. En Corintios capítulo 12, donde habla de los dones, Pablo dice que por un mismo espíritu cada uno de nosotros hemos sido bautizados. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Que eso nos vincula a ti y a mí, porque compartimos el mismo espíritu todos nosotros. Aunque tal vez no nos llevemos bien, aunque tal vez miremos como pitcher al de al lado, así solo de reojito, pero compartimos ese vínculo. Y eso es lo que nos mantiene en unidad, y eso es lo que nos va a hacer mantenernos en una unidad eterna allá con el Señor. Entonces, fuimos todos bautizados en un mismo espíritu, y por eso dice ahí que formamos un cuerpo, sea judíos o sea gentiles. ¿Por qué? Porque ya somos uno con el Señor. Ahora, ¿qué más dice también? El Espíritu Santo reside. Lo que estábamos hablando ahorita, el Espíritu Santo vino a quedarse, a morar en usted y a morar con usted. Amén. Entonces, eso es parte de la labor que el Espíritu Santo hace con nosotros. Entonces, dice Pablo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Por cierto, ¿cómo tiene ese templo? En orden, limpio, arreglado, bien barrido, bien trapeado, bien pulido. ¿O lo dejó como dejó el cuarto antes de salir ayer en la mañana al culto? No, yo sé que hay gente bien ordenada, aunque no todo, ¿verdad? Pero bueno, ni le cuento cómo dejé el nuestro. ¿Qué más dice? Bueno, el Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo reside en el creyente, pero también sella. El Espíritu Santo viene a ti y a mí a ponernos un sello. Fíjese que es un sello que realmente demuestra que somos propiedad de Dios. Dice Pablo que ahí en Efesios 1:13, que después de haber oído el mensaje de la verdad y haber creído en él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es como para recordarle al enemigo: hey, ¿sabes qué? Tú estás queriendo molestar a aquel, y aquel tiene el sello de mi propiedad. Aquel ya no. Ah, sí, pero es que ese era un hombre bebedor. Sí, pero era. Ahora ya no, ya está restaurado. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? ¿Se acuerda usted qué pasó con Moisés después de que murió? Bueno, no lo narra obviamente Génesis, lo narra Santiago en el Santiago o Judas. Santiago, ¿eh? Judas. Sí, que se peleó con el ángel Miguel para tomar, como quien dice, propiedad del cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque él pensó que le pertenecía. ¿Por qué? Por el pecado de haber matado a un hombre. Entonces, pero eso fue antes, eso fue no es cuando Moisés había sido ya restaurado ni perdonado. Entonces, ahí empieza el conflicto de todo esto. Entonces, el diablo cree que tiene propiedad sobre nosotros, o que tiene potestad sobre nosotros por lo que fuimos. No sé qué fue usted, ni le cuento lo que yo hice, porque tampoco edifica. Así que, ¿y para qué quiere saberlo? Así que, pero eso fue antes de que veníamos a Cristo. Eso fue antes de una noche que me invitaron a una reunión, y después de ver lo que vi y oír lo que oí, yo dije: sí, Señor, realmente que he malgastado lo poquito de vida que llevaba en ese momento. Y entonces confié en el Señor, y a partir de ahí, desde 1994, mayo 27, si no mal recuerdo, estoy ya con el Señor, y he tratado de seguir bregando con Él. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que hemos sido sellados como propiedad de Dios. Bueno, finalmente el Espíritu Santo llena. Pablo en Efesios 5:18, Pablo dice: hey, dejen de estarse llenando de vino, mejor sean llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que sean controlados por el Espíritu, para que vivan pensando en las cosas que el Espíritu piensa, para que actúen actuando como el Espíritu actuaría, para que desarrollemos una vida conforme a Dios y no conforme a nuestros ideales o nuestros pensamientos o nuestras planificaciones, porque el problema es que uno pone lo de uno antes de lo de Dios. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nos rendimos delante del Señor. Y bueno, ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, no se haga mi voluntad. El Señor Jesucristo dijo: hágase la tuya. Alguien lleno del Espíritu Santo va a procurar siempre buscar
la voluntad del Padre, que se manifieste y se realice en nuestras vidas. Y bueno, voy a recortar un poquito por razones de tiempo. Déjenme ver algo aquí. Bueno, entonces lo que yo estoy viendo con esto es que el Espíritu Santo detiene el programa de la iniquidad, el programa del anticristo, el programa del diablo que quiere desarrollar para poder entrar ya en el mundo y poder manifestarse. Entonces lo detiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahorita está en el trabajo de preparar a la novia del Señor. Y la novia de repente está todavía despeinada, está con el vestido todo arrugado, le falta un zapato que anda buscando dónde lo dejó tirado el del cristal. Y entonces mientras todo eso se acomoda y está lista, entonces el Señor, el Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros. Una vez cumplida esa misión, una vez que tú y yo ya estemos listos, que estemos perfectos, ¿cómo te lo puedo explicar? Vas a escuchar la trompeta de Dios. Vas a escuchar el llamado con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y entonces te van a decir, como le dijeron a Juan, sube acá. Y nos vamos con el Señor cuando el Espíritu Santo haya terminado de trabajar contigo y conmigo. Ahora, quiero terminar con esto. Sé que lo hice rápido, pero ya no tenemos mucho tiempo. Características generales de ¿quién? Del hombre de pecado, para que nosotros conozcamos cómo se va a manifestar. Dice que es un arrogante, se exalta sobre Dios. Número 2, dice que es un engañador, promueve mentiras y falsas doctrinas. Por eso es que Pablo advierte, no dejéis engañar, porque van a venir a decirte con cosas falsas de doctrinas. Número 3, es un político y poderoso, gobernará con gran autoridad. Entonces note cómo se está desarrollando, eso lo dice Apocalipsis. También va a ser un perseguidor, oprimirá a los santos. Por ejemplo, déjenme ver un vislumbre de este tipo de cosas. No sé si ustedes han visto las noticias que en Sudán y en otro país africano, Nigeria, están persiguiendo a los cristianos discriminadamente y los están masacrando. A tal punto llegó todo esto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al presidente nigeriano diciendo de que si ellos no detenían esa masacre, persecución de cristianos, le iba a venir pues sí, un poder político, un poder militar encima a los nigerianos para poder detener eso. Si él no tenía la capacidad de defenderlos, entonces él lo iba a hacer. Ese fue el pequeño mensaje que le dejó el presidente americano a los nigerianos. ¿Por qué? Porque están matando aún en iglesias a los cristianos. Entonces usted puede ver más o menos lo que va a ocurrir allá en el tiempo tribulacionario, cómo los perseguían, cómo los mataban. Dicho sea de paso, tal vez me voy a meter en un asunto político que no debería de hacerlo, pero ¿ha visto ustedes cómo recriminan a Israel? Qué barbaridad lo que Israel ha hecho en Gaza, qué barbaridad, qué genocidio el que ha cometido. ¿Ha visto noticias ustedes? ¿Y ha visto noticias de alguno que diga que qué barbaridad lo que están haciendo en Sudán y en Nigeria? Claro, porque la agenda de ellos es ir en contra de lo que es Israel. Eso es todo. Ir en contra de la política del presidente americano que favorece completamente a la nación de Israel. Y por eso es que no escuchamos ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a cortar esa parte también. Dice que es un blasfemo, se levantará contra Dios, hablará consignas en contra de Dios. Y obviamente porque él va a decir, pues si yo soy Dios, aquel es un mentiroso, aquel es, qué sé yo, qué cosa va a hablar. Pero imagínense la blasfemia hasta dónde puede llegar. Y obviamente el último punto es que es destinado a la destrucción. Cuando nuestro Señor venga, este hombre va a dejar de ser. Este hombre va a dejar de engañar a las naciones. Este hombre va a dejar de confundir. Y obviamente va a quedar en un ridículo, porque así como se le permitió el ascenso, así va a ser también echado fuera de él. Amén y amén. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por razones de tiempo, porque no quiero que no quiero que se me pase la hora con lo del discipulado, y ese sí es el que necesitamos todos tener para poderlo desarrollar.